Muy buenas amigos, hoy por primera vez vamos a ir a una fiesta navideña con nuestra hija. Bueno, va a ser la primera vez para Baby, pero también para la madre de Lele. Luego veremos qué opina al respecto, aunque ya sabéis que estas fiestas a veces no se parecen demasiado a las tradicionales o las típicas de los países con herencia cristiana. A ver, en realidad en este vídeo vamos a ver dos fiestas de Navidad, porque en la primera se nos hizo tarde sin darnos cuenta, pusieron música muy alta y ya no podíamos hablar sin gritar. La segunda es en este lugar que a lo mejor a algunos os sonará de la fiesta de Halloween, aunque nunca hemos visto cómo celebran la Navidad. Hoy vamos a intentar pasarlo bien en familia. Si queréis ver cómo se celebra la Navidad en una iglesia católica de China o cómo es el ambiente en la calle, ya lo hemos enseñado un par de veces y os dejaremos un vídeo sobre ello al final de este. Este vídeo seguramente lo publicaremos el domingo día 19, aunque las fiestas están programadas desde el 17 hasta Nochevieja y se repiten más o menos igual cada día, aunque los fines de semana suele ser mejor, hay más actividades y es más espectacular. Hoy es viernes, bastante temprano, y pensábamos que no iba a haber nadie. Fijaos qué ilusos. Estamos en el mismo parque que os enseñamos el año pasado, de temática occidental, vamos a decir, y de hecho su nombre es La Ventana al Mundo. Se supone que es una forma de conocer otros países o asomarse a otras culturas sin salir de Changsha. Hay algunas reproducciones de obras que son patrimonio de la humanidad a diferentes escalas, algunas a lo mejor no lucen demasiado convincentes, pero bueno, yo creo que tampoco está mal, al final es un lugar para divertirse. No venimos aquí a aprender, venimos a entretenernos. Baby prácticamente se acaba de despertar y ahora está en una fase en plan, ¿pero a dónde me habéis traído? ¿Qué son todas estas luces, toda esta gente? ¿Y ese señor que se parece a mi padre en versión más alto y más guapo? Estos chicos son lo que aquí se llaman NPCs, pero venidos de Europa. ¡Tiene miedo! Yo creo que... Yo creo que este año se lo han montado todavía mejor que el anterior, que ya es decir, porque organizaron una cabalgata, concierto, hoy ya veremos a ver qué nos han preparado. Ese chico de ahí es un influencer y mirad cuánta gente hay esperando para sacarse fotos con él. A ver, aquí se han olvidado de actualizar el año, debería decir 2022, pero lo comprendemos porque desde que llegó el COVID esto es como el día de la marmota. Ya veis que mucha gente viene sobre todo a sacarse fotos y la verdad es que los decorados están muy bien. Baby se lo está pasando pipa con este árbol navideño tan curioso. Qué bonito ser feliz con cosas tan simples, ¿verdad? La abuela ya le ha puesto una prenda más a Baby, es algo inevitable. Tiene una camiseta térmica, un jersey, el abrigo y ahora una toalla para las piernas. Vamos a probar estos calamares fritos, a ver qué tal. Nada dice Navidad como unos buenos calamares fritos. Sí. A poder ser en la freidora y de una sola pieza. Huele que alimenta, la verdad. ¡Bye, bye! ¡Oh, vaya bicho! ¡Enorme! ¿Qué tal? Muy bueno. ¿Pica o no? Un poco, ¿no? Crujiente por fuera, blandito por dentro. Wow, está muy rico. Aquí hay autos de choque y me ha sorprendido un poco porque antes de empezar les han dado una especie de normas o indicaciones de seguridad. En España, cuando yo era adolescente, sonaba la bocina, se ponían en marcha los coches y a machacar a los demás. Aquí hay un cine al aire libre y están echando la típica película navideña de Hollywood. No sé cuál es, ahora mismo salen unos perros hablando, no lo puedo enseñar porque a lo mejor nos salta el copyright. Hay personas que se han sentado a comer pero no le hacen ni caso a la película. Yo creo que hoy hay cosas bastante más interesantes aquí.
Baby nos ha hecho un pequeño regalo de Navidad. Bueno, a lo mejor no era tan pequeño y hemos ido al servicio para apreciarlo como es debido. Muy bonito. Creo que este carrusel de aquí atrás no lo tenían el año pasado y es precioso, no lo digo con ironía. Es de estilo clásico y tiene toda la decoración barroca italiana. Ya veis que hay un montón de gente esperando para entrar. A los chinos, especialmente a las mujeres, estas cosas nos parecen súper románticas. La verdad es que hoy también quiero probar con Baby, pero hay demasiada gente esperando. Ha empezado el concierto y se podría pensar que hay demasiado ruido para Baby, pero en realidad a ella le encanta la música, está acostumbrada a escucharla a bastante volumen en casa y fuera, y de hecho se ha echado la siesta tan tranquila y ahora a bailar. Vale, ahora vamos a ver cómo se lo han montado en este otro parque que imita el ambiente de Venecia y otras ciudades con mucho patrimonio histórico de Europa. Aquí tienen máquinas de nieve artificial, es un poco más bonito que los sprites. Baby todavía no ha conocido la nieve de verdad, pero pronto lo hará. Si no tenemos más brotes, vamos a hacer una visita a una zona montañosa de la provincia de Lele. Aquí los NPCs no se quedan en cajones, salen por la calle y son más interactivos. Esta iglesia es una imitación de la Basílica de San Francisco de Asís, en Italia. Y ahora a las 7:30 tienen programado un show que seguramente no será una misa. Si quieres ir a una misa de gallo, por ejemplo, podrás hacerlo en las iglesias católicas de Changsha, pero esto es un lugar público de entretenimiento. Una vez cuando éramos pequeños, mi hermano hizo de niño Jesús en un Belén viviente de la iglesia de mi pueblo y fue muy gracioso porque yo le estaba todo el rato haciendo muecas desde el banco, él respondió y digamos que no quedó muy cristiano. Luego nos pasamos los dos al heavy metal, al bando de Satanás y fuimos de mal en peor. Han empezado a pinchar música y no soy un experto, pero me parece que esto no es canto gregoriano. No sé cómo lo veis vosotros, pero en mis tiempos la catequesis era diferente. Ahora va una coreografía muy mona con lo que parece un ejército de Santa Clauses y el anticristo. No sé cómo nos va a salir la niña después de esta experiencia. No veáis lo feliz que está Baby con su nuevo juguete. Ojalá los regalos de las próximas navidades sean así de baratos. Mirad qué cabinas han montado para sacarse fotos. Ya saben a qué viene la gente. Aquí ahora está todo mucho más tranquilo, pero a lo mejor para las familias no está tan mal. Hoy vamos a cenar unos espaguetis. No sé si son muy navideños, pero están ricos. En este parque, como tienen ese rollo medio italiano, los hacen bastante bien. Aquí a veces la gente se hace un poco lío entre la Navidad, la Nochebuena y la Cena de Acción de Gracias por la influencia de la cultura estadounidense. Y a veces me preguntan, ¿vosotros también coméis pavo? Y la verdad es que yo creo que casi nunca lo he comido en Navidades. En Navarra mi madre siempre nos ha dicho que lo típico era el cardo, una verdura no tan conocida en otras zonas. O a lo mejor lo hacía para que comiésemos un poco más sano, no lo sé. Y luego para la comida de Navidad en casa de mis abuelos nunca faltaba el cordero. Y aquí el cordero lo relacionan mucho con el noroeste, con la zona de herencia túrquica. En mi zona también es muy famoso el olentero, una especie de Papá Noel local, y de hecho mi familia nos iba a enviar la ropa típica para celebrarlo, pero al final no ha podido ser. Pero yo creo que el año que viene lo podríamos intentar, podríamos vestirnos Lele, Baby y yo y a ver cómo reacciona la gente. Ahora vamos a ver qué le ha parecido todo esto a la madre de Lele, porque como hemos dicho antes, era la primera vez para ella, aunque obviamente antes ya lo había visto en películas y demás. 所以这两天跟我们一起去来体验一下圣诞节，你觉得怎么样？我觉得很好，很惊讶，我没想到，这圣诞节在中国年轻人这么喜欢。我以前圣诞节的话，只是听说跟我们中国的那个春节一样的，没想到是这样的。以后如果有机会去西班牙，你想去体验一下那边的圣诞节吗？那我想啊，肯定想体验一下那个欧洲国家的圣诞节啊。你觉得他们和我们这两天看的会是一样的吗？那个我不知道的，我要看了以后，应该是差不多的吧。Eso es todo por nuestra parte. Si este video os ha parecido interesante, podéis darle un me gusta, suscribiros o ayudarnos con Patreon, donde tenéis más contenido, como secretos y mis clases de mandarín. Muchas gracias por vuestra atención y hasta la próxima. ¡Hasta luego!